El silencio, en medio de aquel campo medieval, tenía un peso denso, como si la historia misma se contuviera en el aire áspero y frío. Te despertaste con la mano entumecida, aferrando la empuñadura rugosa de tu espada. Bajo un cielo opaco, teñido del gris triste del amanecer mezclado con nubes de polvo, el campamento se extendía ante ti, un mar monótono de tiendas gastadas y figuras cansadas. El chirrido metálico del afilar, repetido 1000 veces. Era el telón de fondo inmutable, en sonido que marcaba la lentitud fatal de un día sin novedad. Alrededor, el olor rancio a sudor, mezclado con barro pegajoso y estiércol, dominaba el ambiente, esa mezcla que ningún perfume moderno lograría esconder. El frío calaba hasta los huesos, haciendo que cada movimiento requiriera un esfuerzo extra, como si la misma rutina quisiera hundirte en su desgano. Si hoy un simple corte de luz nos hace desesperar, imagina lo que significaba perder tu arma en medio de esta húmeda monotonía, donde la esperanza se gastaba más rápido que el afilado de la hoja. Entre pausas casi invisibles, tus compañeros se turnaban para cavar trincheras. El ritmo lento, sin final a la vista, convertía cada pala en un acto repetitivo y casi absurdo ante la eternidad del conflicto. La comida, cuando llegaba, no ofrecía gran consuelo. Un trozo de pan duro, seco y mezcla de serrín eran el brazo fuerte de una logística que apenas sostenía cuerpo y alma. Sin embargo, en medio de aquella sombra enorme, un rescoldo de calor se colaba entre las escamas de tu armadura. La fogata, pequeña y crepitante, brindaba un instante de calor fugaz, y el murmullo apagado que compartían los soldados parecía, por un momento, tejer una camaradería muda, un leve respiro en la inmensa fatiga. Desde lejos, los martillos golpeando el yunque marcaban el pulso metálico de ese mundo áspero y gris. El humo tenue, como un velo desesperado, envolvía lentamente el campamento, una cortina que escondía más de lo que mostraba. Cuando las sombras comenzaron a alargarse, un ruido extraño interrumpió el letargo. Fue un crujido seco, sin sentido aparente, pero suficiente para que todos los ojos se alzaran hacia la linde del bosque. Una figura apareció, una silueta oscura que se desplazaba con decisión entre la bruma. Te sorprendió, y quizás, sin saber por qué, te invadió una mezcla de inquietud y esperanza. Tal vez ese era el signo de que aquella larga espera podía romperse. O tal vez solo otro espejismo fugaz. Ahora, antes de que Morfeo te atrape. Es verdad, asegúrate rápido de que sigues suscrito. A algunos el botón les ha desaparecido y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja ese like suave como una almohada. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por estar aquí. La figura oscura avanzaba con paso firme, sus botas hundiéndose en la tierra blanda, marcando un ritmo distinto al llanto apagado del viento y al lejano martilleo del yunque. Te quedaste estático, clavando la mirada en esa silueta que parecía bailar entre la bruma, deslizándose sin miedo ni duda. Los murmullos en el campamento cesaron poco a poco, como si todos quisieran escuchar sin ser escuchados. El frío mordía el aire, pero contra todo pronóstico, un hilo caliente de expectativa comenzó a colarse por tus venas entumecidas. Quizás, solo quizás,
Aquel extraño era la chispa que rompería la monotonía que devoraba vuestros días. Con cada tazo que el recién llegado daba en dirección al centro del campamento, tu atención se afinaba como si el mundo entero dependiera de un solo latido. Su capa raída parecía atrapar cada hebra de humedad suspendida en el aire, mientras la capucha oscura ocultaba un rostro que solo el tiempo revelaría. Los soldados, todavía encogidos por el desgaste, comenzaron a incorporarse, soltándose de una pesadez que parecía estar tallada en sus huesos. Tú también sentiste cómo la corriente invisible que mantenía la fatiga amarrada a tus músculos cedía ligeramente, reemplazada por una alerta renovada. El eco de tus propios latidos se hacía inequívoco y próximo. De pronto, una voz se alzó, ronca, como separándose de siglos de silencio. Noticias para el comandante. Un susurro que contra la áspera pared del sueño que se había instalado en el campamento se convirtió en un grito de esperanza. No era común que alguien irrumpiera en medio de aquel mar de gris, surgiendo casi como un espectro que desafiaba lo predicho. La figura no esperó invitación y avanzó hasta la fogata, donde la luz naranja bañaba parcialmente su mano, alzando un pergamino arrugado. De repente, el crepitar de la madera pareció sincronizarse con un pulso nuevo, algo que aceleraba la narrativa, que aseaba cada uno de vosotros en la oscura repetición de horas sin promesa. Te acercaste, consciente de que aunque el frío seguía mordiendo, un calor extraño abrigaba ahora tu pecho, el ansia de un cambio, un giro en la telaraña tejida por el destino. Con ojos entrecerrados, la sombra finalmente bajó la capucha y mostró un rostro marcada por cicatrices y pesar, pero con una mirada tan viva que parecía desafiar al mismo invierno. El pergamino tembloroso desdoblado reveló mapas, nombres y órdenes que olían a peligro, sí, pero también a posibilidad. Palabras como refuerzo y movimiento estratégico se filtraron entre los labios del mensajero, y esa tautología letal que era la espera sufrió su primera grieta. Respiraste hondo, sintiendo en las fosas nasales el olor metálico del hierro mezclado con la tierra húmeda y el humo leve de la fogata. El mundo seguía siendo un lugar hostil, rítmico y pesado, pero ahora había un nuevo latido. Alrededor, los compañeros comenzaron a levantarse con renovada energía, sus rostros reflejando la misma mezcla de agotamiento y renovada disciplina que tú sentías. Sin embargo, la duda no se había disipado totalmente. El frío persistía no solo en el aire, sino en las miradas que dudaban de que aquello fuera suficiente para cambiar el fin escrito en las sombras. Intentaste recordar otros amaneceres iguales, aquellos en los que sombras oscuras trajeron promesas efímeras en forma de noticias, solo para dejar tras de sí una estela de desilusión. Pero esta vez parecía distinto. La insistencia en el paso del mensajero, la firmeza de sus palabras y la tensión palpitante que vibraba en cada suspiro del campamento tejían una atmósfera que no podías ignorar. Y mientras girabas la cabeza hacia el viejo yunque, escuchando el golpe seco del martillo sobre el hierro, una pregunta agridulce emergió entre la bruma. ¿Sería esta la oportunidad para cambiar el curso de aquel destino gris, o solo otro eco condenado a desvanecerse? Tus dedos apretaron con fuerza la empuñadura de la espada, más por inercia que por confianza, mientras la oscuridad empezaba a ceder
ante los primeros colores pálidos de un día que prometía sacudir los cimientos de aquella pacífica desesperanza. Entonces, justo cuando el mensajero lanzaba su última palabra, un gruñido bajo y extraño emergió entre los árboles, un susurro que rasgó el velo del silencio con la amenaza de algo viejo, latente y cercano. Todos los ojos se giraron hacia el bosque, la inquietud deshaciéndose en un hálito frío y palpable. La niebla tembló y una sombra aún más oscura que la del mensajero avanzó hacia la linde, lenta pero segura, dejando entrever que no todo en ese amanecer sería una simple noticia. Algo acechaba, algo que había esperado pacientemente, y ahora daba sus primeros pasos hacia vosotros. La sensación de que la historia no estaba lista para terminar, ni para descansar, se apoderó de ti y de cada alma presente. El campamento entero parecía contener la respiración, mientras la promesa de cambio se mezclaba con un temor antiguo, tan denso y frío como el amanecer mismo. Y así, justo cuando creías que la fatiga comenzaba a ceder, el silencio volvió a romperse, esta vez con un grito que presagiaba que la espera estaba a punto de terminar de verdad. La figura avanzaba con esa calma que solo quien conoce el peso de la desesperación puede mostrar. Cada paso hundía sus botas en la tierra blanda, dejando huellas profundas que el viento gris parecía querer borrar antes de que fueran recordadas. A medida que se acercaba al fuego, el crepitar de las llamas disputaba por ganar atención con el débil tamborileo del martillo, que ahora era un recuerdo lejano, un latido apagado en el pecho del campamento. Tus ojos se clavaron en ese rostro que emergía de la sombra, marcado por sus cicatrices no solo en la piel, sino en el alma. Había un brillo en sus pupilas, una determinación firme como la piedra que pisaban, que parecía decir, esto no termina aquí. El mensajero desenrolló el pergamino con manos rápidas y seguras, dejando que sus palabras fluían como el río bajo el hielo, cortante y lento a la vez. Refuerzos en camino. 2 días para que las primeras líneas lleguen, susurró. Y en ese instante el tiempo pareció diluirse un poco, abriendo fisuras a la monotonía opresiva. El grupo alrededor del fuego se tensó. Sus rostros se iluminaron por un instante con la débil esperanza que esa noticia ofrecía. Pero no todo era alivio. En los ojos que te miraban había también la sombra de la duda, ese peso invisible que cargan quienes han visto promesas rotas bajo cielos semejantes a este. Aún así, la promesa de movimiento, de cambio, agitó algo en todos. La quietud acostumbrada comenzó a ceder, y en lugar del silencio pesado, emergieron murmullos rápidos, planes que tomaban forma al aliento frío de la mañana. El aire estaba impregnado de una mezcla inquietante, el olor a tierra mojada, el humo tenue que se disipaba en la bruma, y ese retazo metálico que parecía flotar como si el hierro mismo sobrara en la atmósfera. Con cada detalle sentías que la guerra palpaba en tu piel como un aliento helado. Respiraste hondo, intentando fijar ese instante, como si el acto mismo pudiera preservar la energía contenida en aquel anuncio, mantenida viva antes del inevitable estallido, mientras el fuego chisporroteaba y arrugaba el pergamino. Tu atención se dispersó hacia los alrededores. En la linde del bosque, las sombras no eran solo ausencia de luz, sino presencia viva, espectadora muda y siniestra. El gruñido que emergió rompió el leve murmullo de expectación que comenzaba a tejerse. Algo se movía entre los árboles.
algo antiguo y vigilante, cuyos ojos parecían aguzar la casa, reportando tu presencia sin palabras. El aliento húmedo de la tierra se volvió denso, casi palpable, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Los soldados se volvieron hacia el sonido, manos buscando armas, cuerpos erguiéndose con un instinto de supervivencia arraigado más allá del cansancio. Tú también sentiste cómo tu cuerpo respondía, un tirón en los músculos, una chispa en la sangre congelada. La niebla mostró su rostro más oscuro y pesado, envolviendo la figura que emergió con lentitud desde la penumbra. Su presencia era como una sombra dentro de otra sombra, un eco de aquel mensajero, pero cargado con una amenaza diferente, una calma violenta que estremecía el alma. No era un espectro ni una visión, era un recordatorio vivo de aquello que acechaba constantemente, aguardando el momento para desestabilizar la frágil certeza del campamento. Tu mano apretó con más fuerza la empuñadura de la espada, un reflejo antiguo, casi instintivo, mientras tus ojos se encontraban con la oscura silueta que no poseía palabras, solo intenciones. El contraste entre el calor tembloroso del fuego y ese frío que emanaba del bosque era un abismo que parecía rozar tu piel. Cada latido se sentía amplificado, como si el destino convocara su judgment en aquella frontera efímera entre la luz y la sombra. Un suspiro colectivo emergió del grupo, mezclado con el silencio expectante, un respiro contenido que sabía que pronto, muy pronto, se rompería. La noche había sido larga, el silencio pesado, pero ahora era el preludio de un movimiento distinto. Un pulso nuevo comenzaba a invadir la atmósfera, tejido entre los murmullos, el baile errático de las llamas y el inconfundible olor a hierro y humedad. A lo lejos, el martillo golpeó el yunque una vez más, pero esta vez no fue un ritmo monótono, sino un llamado que se sentía casi frenético. La batalla que parecía dormitar bajo la pintura gris del amanecer estaba a punto de despertar, y con ella el campamento entero. Tu mirada se desvió por un momento hacia el mensajero, que en silencio comenzó a ordenar a los cautelosos soldados. Su voz un metal afilado que cortaba la rutina y despertaba el músculo del combate. Sin embargo, apenas lograste seguir el paso de sus gestos, la atmósfera se tensó de nuevo. Un murmullo comenzó a ascender desde el límite del bosque, diferente del gruñido, más sutil y aterrado. Una sombra se movía errática, veloz como el viento que araña la cumbre de las montañas, y tú sentiste que algo más profundo, algo ancestral, estaba a punto de emerger. Y justo cuando el mensajero comenzó a pronunciar el que sería el mandato definitivo, las palabras se disolvieron en el aire, porque un rugido seco y brutal retumbó. No era de hombre ni animal conocido. Era un clamor primitivo que sacudió la tierra, fuegos y huesos, un mensaje claro y aterrador. La espera se terminó, y algo mucho más oscuro estaba a punto de cruzar esa línea que separaba la certeza de la guerra de su desconocido desenlace. La sombra que emergía desde el bosque no ofrecía tregua ni clemencia. Su avance era pausado, sin prisa, pero con la firmeza de algo que ha esperado sin cerrar los ojos ni un solo instante. El frío se hizo más intenso, una humedad pegajosa que se colaba entre la piel y la tela, recordándote que el entorno no era un aliado, sino una prisión invisible. Los murmullos en el campamento se apagaron del todo, como si el susurro del viento se tragara las voces.
y solo el crepitar intermitente de la fogata osara desafiar ese silencio ominoso. La figura negra, imponente, hizo que incluso el fuego pareciera perder su calor, fundiéndose en un espectro de frío y sombra. La tensión era tangible, una corriente eléctrica que recorrido cada fibra del cansancio acumulado. Tus dedos, aún firmes en la empuñadura de la espada, temblaron apenas al rozar el metal. No por miedo, ni siquiera por dudas, sino por el reconocimiento de que la paz pasajera se retiraba, dejando paso a un aliento nuevo y ominoso. Los ojos del grupo se volvieron hacia ti, buscando ese chispero invisible, ese impulso que te lanzara a enfrentar lo inevitable. El mensajero, como el mensajero que es en toda guerra, no habló más, guardó el pergamino con una seriedad que cortó el aire y se colocó ligeramente a un lado, como si supiera que esa figura oscura no necesitaba palabras para anunciar su llegada. Todo el campamento contenía la respiración, expectante, esa pausa que precede a la tormenta. Entonces aquel sonido volvió, un gruñido bajo, gutural, que corría entre los árboles, no un rugido salvaje, sino una amenaza que parecía enraizada en las entrañas mismas de la tierra. La sombra se detuvo justo al límite de la luz, quebrando una línea invisible que marca el mundo conocido y el abismo. Sabías, con un instinto que no podía ser mentira, que ese no era solo un mensajero de noticias, sino un presagio. La hierba húmeda bajo sus pies parecía doblarse no solo por el peso físico, sino por una presencia que arrastraba siglos de rencor. De repente, un chasquido seco se escuchó a tu derecha. Giraste apenas para ver a uno de tus compañeros ajustando con rapidez su armadura, los ojos muy abiertos, la respiración contenida. Era un gesto breve, pero suficiente para que la corriente invisible que recorría el campamento pasara de dormida a eléctrica. El fuego, pequeño y rebelde, lanzó destellos fugaces y oscilantes, haciendo que las sombras se retorcieran sobre las caras marcadas por el agotamiento. Y la esperanza. ¿Recordaste las veces anteriores en las que la palabra refuerzos llenó el aire solo para disolverse en decepción? Pero esa vez tenía un matiz distinto. Era como si la propia tierra susurrara que algo se rompía, que la historia estaba a punto de cambiar el compás de su respiración. Entonces, como un latido que retumba desde el fondo del bosque, llegó un eco de pasos, no una multitud, sino un solo paso firme tras otro, persistente y decidido, que atravesaba la niebla con la persistencia de un reloj que nunca se detiene. Tus ojos buscaron la silueta, intentando descifrar su forma entre el humo y la sombra. No había duda, alguien o algo se aproximaba, y no con la intención de ser recibido. Ese nuevo visitante parecía desafiar no solo el espacio físico, sino el tiempo mismo que os mantenía encadenados a esa espera casi eterna. Un murmullo brotó de la línea de soldados, un sonido casi deshaciéndose en el aire, mezcla de temor y anticipación. El frío mordió más fuerte, pero esta vez hubo una resistencia en la piel, un rechazo a dejarse vencer. La oscuridad no solo se acercaba, sino que parecía querer envolver el campamento entero en un abrazo mortal. De pronto, la sombra en la linde del bosque se partió, como si se abriera un portal invisible. De ese umbral emergió una figura más pequeña, casi encorvada,
con movimientos rápidos e imprevisibles. Sus ojos brillaban con un fulgor animal, y su aliento visible marcaba el ritmo febril de su presencia. Era un contraste inquietante frente a la lentitud firme de la criatura mayor. Los soldados comenzaron a alzar sus armas, un pulso colectivo que resonaba con la urgencia de quien se prepara para enfrentar lo desconocido. Tú sentiste el peso de la espada en tu mano, tan familiar y a la vez tan frío como la realidad que ahora se desplegaba ante ti. El mensajero, sin apartar la vista de la sombra que crecía, pronunció una única palabra, audible apenas en el murmullo creciente: «Prepárense». En ese instante, un aullido agudo y prolongado cortó el aire. No era un llamado a la caza, sino un aviso brutal, la señal de que la tregua estaba rota y que aquella mañana gris no acabaría en calma ni penitencia. El campamento entero se movió como un solo ser, una corriente que atravesó la tierra empapada, despertando músculos dormidos y voluntad adormecida. Pero en medio de ese resurgir, tu mirada buscó nuevamente a la figura oscura, ahora claramente visible, un gigante envuelto en oscuridad que no hablaba ni pedía permiso. Un escalofrío recorrió tu espalda, esta vez no causado por el frío externo, sino por la certeza que llamaba desde el abismo. La historia no estaba terminada, apenas comenzaba su capítulo más oscuro. Y cuando pensaste que ese instante no podía hacerse más intenso, el viento cambió, llevando un susurro desgarrado que parecía venir de mucho más allá del bosque jurásico. Palabras fragmentadas, con un eco antiguo y amenazante, prometiendo que lo que estaba por venir no solo desafiaría vuestra resistencia, sino el mismo sentido de lo que significaba sobrevivir. Tus dedos cerraron la empuñadura. El silencio se rompió. La espera estaba acabando, y nada sería igual después. El campamento había recuperado un pulso, aunque todavía dormido, como un gigante que se estremece antes de despertar. El mensajero, todavía con el pergamino entre las manos, dirigía palabras cortas y firmes, tejiendo un plan que parecía la promesa fugaz de un día diferente. Sin embargo, en ese ambiente, inundado por el olor a tierra mojada y cenizas, lo claro era que algo más profundo y oscuro empezaba a emerger. Tus sentidos comenzaron a agudizarse con cada crujido que rompía la calma relativa. La sombra que había observado entre los árboles no era solo una mancha de oscuridad, era un aviso, un símbolo de que lo que aguardaba en aquel bosque tenía más voluntad que cualquiera de vosotros. El aire frío se volvió un abrazo pesado, como si cargara el peso de siglos sin descanso. Los murmullos de tus compañeros se habían disipado con el gruñido profundo que rasgó el silencio, siendo el sonido más tangible de aquel instante suspendido. Unos pocos ajustaron sus armaduras con movimientos nerviosos, otros simplemente apretaron el mango de sus armas con un temblor contenido. Tú sentiste el mismo tirón antiguo en tus músculos, el mismo fuego antiguo en las venas que obliga a mirar hacia el abismo sin apartar la mirada. La figura oscura apareció por completo en el umbral entre la niebla y los árboles. No caminaba, más bien parecía deslizarse, cada paso una decisión firme de romper el precario equilibrio que el campamento había construido durante semanas. Era más alta y fuerte que cualquier soldado allí,
envuelta en pieles y sombras que parecían beber la poca luz que ofrecía la fogata. Sus ojos, cuando los vislumbraste por un instante, eran pozos negros llenos de una calma lúgubre y antigua. El frío que emanaba de aquella presencia fue como un golpe que atravesó tu armadura y se anidó entre las costillas. No había furia expuesta, tampoco desesperación, solo la seguridad brutal de quien lleva consigo un propósito irreversible. Un estremecimiento recorrió a todos, una corriente invisible que aceleró respiraciones y tensó hombros. Los soldados comenzaron a formar un círculo apretado alrededor de la fogata, buscando protección en la mera cercanía, mientras tú mantenías la mirada fija en la silueta que no dejaba de avanzar. Fue entonces cuando la segunda sombra emergió con un salto ágil, casi inhumano. No era grande ni imponente, pero sus ojos brillaban con una luz animal, bestial, inquieta. Su respiración rápida entonaba una canción ancestral del bosque, una melodía que alertaba de que algo estaba a punto de romperse. Los murmullos se transformaron en órdenes cortas y voces firmes, el campamento despertando a la inminencia de una amenaza que no conocía piedad. Tú sentiste la mano sudorosa de un compañero rozando el mango de su espada, el peso familiar y frío que parecía ofrecer un pequeño consuelo. El mensajero dio un paso adelante y susurró la palabra que todos esperaban y temían al mismo tiempo. Prepárense. La voz era metálica, tan capaz de cortar la espesura del aire como de templar la voluntad de quien la escuchaba. Apenas la palabra se disipó, un aullido apareció lejos, un sonido que no era de hombre ni bestia, sino una mezcla primitiva que estremeció la tierra y el alma. Era una llamada, un aviso de que la tregua pactada con las sombras había llegado a su fin. El campamento se transformó en un cuerpo único, cuerpos que se erguían, dedos que apretaban el cuero gastado y que ajustaban con rapidez la armadura. Miraste nuevamente a la figura principal, que ahora parecía integrada a la oscuridad. Imposible distinguir dónde terminaba y dónde empezaba el bosque. En sus ojos no había palabras, solo una calma feroz y una promesa sin forma que aceleró tu pulso. De repente, desde la espesura, algo chispeó en la penumbra. Una línea de fuego pequeño y errático, como luciérnagas huidizas que anunciaban el amanecer con un brillo encontrado. Ese destello fue suficiente para mostrar que no estaban solos allí. Algo se misteaba en el aire, una presencia que había esperado en silencio a que la historia volviera a girar. Un sonido seco y corto rompió la quietud, y viraste para ver que uno de tus compañeros lanzó una mirada fugaz hacia la linde, sus ojos abiertos como puertas al miedo. De nuevo, la niebla comenzó a recoger la forma de algo que no quería ser visto ni comprendido, pero que insistía en marcar su territorio. El golpe del martillo contra el yunque resonó una vez más, pero ya no era el ritmo monótono del trabajo cotidiano. Era un tambor de guerra, un llamado a despertar del letargo, al levantamiento del cuerpo y la mente. Sin embargo, antes de que pudieras reaccionar, el susurro de las hojas cambió, convirtiéndose en un crescendo que mezclaba el viento con la amenaza de algo casi olvidado. Y cuando tus ojos escudriñaban entre los árboles, una sombra se apartó, revelando una figura que no se parecía a nada que hubieras enfrentado. Una mano huesuda emergió de la oscuridad, extendida y lenta, como si invitara a negociar con el silencio mismo. La atmósfera se tensó,
cada rostro reflejando la mezcla confusa de miedo y esperanza. La niebla pareció espesa, casi palpable, envolviendo aquella extremidad en un halo espectral. Justo en ese momento, un crujido detrás de ti hizo que todos se giraran al unísono. Un hombre, más viejo que los más viejos del campamento, sujetaba una antorcha apagada, el único testigo que sobrevivía a su propio agotamiento. Sus ojos tenían el brillo de los condenados, pero su voz fue clara y firme. No estamos solos, no desde hace mucho. El silencio se cortó en dos, y los fatigados corazones latieron con una cadencia nueva, porque la historia que parecía dormida apenas despertaba. Y entonces, mientras volcabas la mirada a la vasta oscuridad desplegándose más allá de la fogata, supiste que el verdadero desafío apenas comenzaba. El amanecer gris era solo el preludio de una tormenta que arrasaría más que aquel campamento. El temblor de la tierra no fue casual, algo mucho más antiguo y mucho más despiadado. Acababa de cruzar la frontera que separaba el mundo conocido del abismo. Y justo en ese instante, la sombra principal alzó la voz en un grito que no era de humano ni de bestia. Era la sentencia de un destino que nadie podría evitar. El silencio fue roto para siempre. La noche seguía cerniéndose sobre el campamento, espesándose con cada respiración contenida. La figura oscura permanecía a la linde del bosque, inmóvil y pesada como el peso del mismo invierno, como si el aire helado que la envolvía absorbiera hasta el último vestigio de calor. Tus manos fijas en la empuñadura de la espada sentían la frialdad del metal que parecía ahora un remanente tibio en comparación con el silencio cortante que se extendía. Los murmullos se habían extinguido en la primera oleada de tensión. No había espacio para palabras cuando la piel se erizaba al unísono con la sombra que se acercaba. El fuego de la fogata escupía destellos desesperados que parecían querer alcanzar el temblor que palpitaba en el aire. Pero la oscuridad absorbía todo intento de confrontación lumínica. A tu alrededor, los cuerpos de los soldados se tensaban, las respiraciones se volvían cortas y contenidas, discretas, como si exhalar demasiado fuerte fuera una traición. En ese instante, el campamento dejó de ser un lugar para ser. Era una colmena de presas, de seres atrapados en la espera de algo desconocido, algo que traía consigo una promesa soterrada de destrucción. Un crujido, apenas audible, rompió el silencio. No vino del fuego ni del viento, emanó de la tierra misma, un susurro orgánico que parecía anunciar el despertar de secretos olvidados. La figura oscura dio un paso adelante, y cada movimiento suyo era un preludio de peligro, un latido violento que hacía retumbar la quietud. Apenas pudiste decidir qué hacer cuando, de la penumbra que lo rodeaba, surgió otro ser, no tan imponente, pero con un brillo feroz y ágil en los ojos. Esa criatura pequeña se movía con rapidez inquietante, arremolinándose con el viento y el eco de la noche, como si el bosque le susurrara las antiguas melodías de caza y sigilo. Su presencia contrastaba con la monstruosidad quieta, pero ambos compartían un mismo pacto silencioso, la amenaza. Los soldados alzaron armas, pero nadie gritó. Ningún comando rompió esa atmósfera cristalina y frágil. Era un ritual instintivo, un despliegue ancestral que traducía el miedo en preparación.
Tú sentiste cómo se contraían los músculos, cómo el cansancio se evaporaba, sustituido por un frío fervor que recorrió tu columna vertebral hasta encender la sangre. El mensajero, firme en su lugar, bajó la mirada un momento antes de elevarla para pronunciar la palabra que resonó como un filo cortante. «Prepárense». El peso de ese verbo no necesitaba explicaciones. Era el final de la tregua, el comienzo del desvelo eterno que siempre se oculta tras la calma ficticia de la guerra. Un ulular desgarrador rasgó el aire, un sonido que no era ni humano ni animal, sino un grito primigenio que estremeció la tierra bajo tus pies. La niebla pareció vibrar con esa exhalación, y en ese instante comprendiste que no había vuelta atrás. Tus ojos se fijaron en el fuego, que ahora consumía la última madera seca con un auge desesperado, lanzando sombras que danzaban sobre tus compañeros. Algunos susurraban oraciones paganas, otros simplemente cerraban los ojos buscando en su interior el refugio que la realidad les negaba. Pero el terror palpitante no era pura desesperanza. Entre la escasez de oxígeno y frío, un brillo titilaba, la llama de la resistencia, la misma que siglos atrás había empujado a hombres iguales a ti a sostener una espada a pesar de todo. Ese destello fugaz fue un abrazo invisible que te recordó por qué estabas allí. No solo para sobrevivir, sino para desafiar al destino que parecía dictado. Un movimiento entre las sombras captó tu atención. Una mano huesuda emergió lentamente, como si extendiera una invitación torcida al silencio, un gesto sin palabras que encendió un escalofrío colectivo. En ese instante, el campamento entero sintió que el umbral entre el conocido y el abismo temblaba con una promesa cruel. Un crujido inesperado a tu derecha rompió la tensión momentáneamente. Volteaste para ver a uno de tus compañeros ajustando su armadura, los ojos como platos, reflejando un terror que ya no se contenía. Su agitación transmitió una electricidad nueva pero aterradora, y todos giraron con rapidez hacia la fuente del miedo común. La figura oscura avanzó, sus pasos absorbidos por la niebla, cada pisada una sentencia que marcaba el tempo de aquella noche. No había marcha atrás ni lugar para vacilar. El campamento era ahora un escenario suspendido entre lo que fue y lo que debía venir. Una línea finísima trazada con el sudor helado y la esperanza temblorosa. De la penumbra, un destello pequeño apareció. Resplandecía como luciérnagas errantes, pero ninguna dulce luz en ese momento. Bajo esa luz titilante asomaban ojos desconocidos, una multitud oculta tras las sombras del bosque, aguardando, cazando con paciencia infinita. El martillo golpeó el yunque una última vez. El ritmo no era anodino, era un llamado a despertar, un tambor que convocaba tanto al hombre como a la bestia, un pulso feroz que atravesó la madera y el hierro, un grito moral y físico que preparaba el cuerpo para la batalla inminente. Miraste a los soldados a tu alrededor, todos atrapados en el mismo tiempo, respirando con la misma cadencia tensa. Ellos eran tu misma carne, tu misma alma vestida de polvo y humedad. La fragilidad del momento no era debilidad, sino el preludio necesario a la tempestad que despegaría sus dientes sobre vosotros. Entonces sucedió. Una sombra se separó del grupo oscuro. Su forma quebró la uniformidad de la penumbra, revelando una figura que parecía retorcer el aire con su sola presencia. Ojos como brasas encendidas se fijaron sobre ti,
y el terror ancestral volvió a florecer, tan violento y afilado como la hoja que apretabas. Un susurro coronó el instante, una palabra antigua, casi olvidada, que pendía en el aire como un presagio de muerte y renacimiento. Justo entonces, un viento helado barrió el campamento, llevando consigo fragmentos de esa voz rota. No era solo una amenaza, era una promesa irreversible. Poco a poco, mientras el fuego oscurecía con su humo, todo recobró un pulso acelerado, frenético. Tus músculos se tensaron y la incertidumbre se desvaneció en la firmeza del último latido antes del choque. Sabías, sin esperanza vana ni ilusión, que aquello era solo el primer suspiro de la tormenta, y que la historia, cruel e implacable, acababa de comenzar su capítulo más terrible. Entonces, en el límite entre el bosque y el fuego, otro sonido rompió la quietud. No un aullido, ni un rugido, algo más profundo, un ruido que bajaba del suelo, resonando con siglos de silencio. Era la oscuridad llamando en voz baja, y tú estabas a punto de responder. La tensión en el aire se espesaba con cada segundo que la sombra permanecía al borde del campamento, como un aliento helado que se colaba por entre las rendijas de tu armadura, calmado pero implacable. Tu mano crispó la empuñadura de la espada, el metal frío, casi un ancla para la mente que intentaba no sucumbir al miedo que se abría paso en el silencio. A tu alrededor, los soldados se apretaban en círculos secos, sus ecos respiratorios reducidos a un susurro compartido, la misma melodía del instinto que libera un hormigueo eléctrico desde la nuca. El fuego, tembloroso y pequeño, luchaba por mantenerse vivo contra esa presencia oscura, arrojando sombras alargadas que danzaban con una fragilidad peligrosa, como si supieran que pronto serían engullidas por la niebla creciente. El aire estaba cargado, esa mezcla salada y terrosa que sabía a promesas rotas. Cada inhalación te quemaba ligeramente las fosas nasales, recordándote que la guerra se alojaba dentro de ti, invisible pero persistente. Un movimiento fugaz en la penumbra desvió por un instante. Apareció la segunda forma, más pequeña y febril, una criatura cuyos ojos ardían con una voracidad animal, saltando casi erráticamente entre las raíces mojadas. Su presencia era un contraste inquietante junto a la gigantesca calma del primero, pero compartían una lengua secreta, un pacto sin palabras que hacía vibrar la atmósfera. Los músculos se tensaron, y una corriente invisible hizo que las piernas, antes agarrotadas por el cansancio, reencontraran un impulso primitivo. El mensajero, de pie, bajó los ojos hacia el pergamino, casi temeroso de romper ese instante sagrado de silencio. Cuando levantó la vista, la palabra salió como un filo. Prepárense. No hubo necesidad de repetirla. Entremezclada con la orden, flotaba una advertencia soterrada y definitiva. La certeza de que el frágil equilibrio que mantenía aquel mundo suspendido en el gris se había roto para siempre. La nava se rasgó con un ulular afilado que subió y bajó en la noche como un lamento antiguo. No era sombra ni voz humana, sino el eco oscuro de un tiempo anterior a la memoria. El viento comenzó a doblar las llamas, y el humo, ahora denso, se enroscaba como serpientes dormidas. Por un momento, los rostros se iluminaron con la luz errática, mostrando una amalgama de miedo, resignación y un brillo feroz, como el de quienes saben que la lucha no es una elección,
sino una imposición. Sentiste el peso familiar de la espada en tus manos, fría pero real, la única constante en ese mar de incertidumbre. El campamento se movía ya en sincronía tácita, ajustando armaduras, preparando corazas. Silbidos agudos eran reemplazados por órdenes cortas y firmes, una coreografía ancestral para enfrentar lo desconocido. Desde la linde del bosque, un parpadeo de luz meció la niebla. No era casual, unas brasas encendidas, fugaces y erráticas, revelaban que no estaban solos. Ojos que acechaban desde la sombra observaban cada uno de vuestros movimientos. Aquella quietud estaba a punto de volverse cacería. El martillo sobre el yunque repitió su golpe, pero esta vez ganaba peso, y las sombras parecían ceder espacio al latido omnipresente de la próxima tormenta. De repente, un crujido seco, quebrando la quietud como una promesa rota. Todos giraron al unísono hacia el sonido. Un compañero, pálido bajo la luz de la fogata, ajustaba con prisa su portaespada. Sus ojos eran un abismo abierto de miedo, un espejo de la amenaza invisible que ahora danzaba con vosotros. La figura gigante avanzó un paso más, deslizando la oscuridad a su alrededor como quien arrastra cadenas invisibles. No caminaba, se deslizaba. Una sombra viva que no necesitaba palabras para comunicar su propósito. El frío que emanaba era virginal, un beso helado que calaba el alma y helaba el aliento. No había furia, al menos no de la que cabría esperar, solo la indiferencia de quien ha aceptado un destino cruel y lo lleva consigo a cada movimiento. De la espesura emergió la sombra más pequeña, zigzagueando casi como una llamarada viva. Esas criaturas que, pese a su menor tamaño, portaban un instinto letal en la mirada. Su respiración era rápida, entrecortada, una melodía desgarradora que el bosque había guardado celosamente. El contraste entre ambos era un cuadro inquietante, el gigante de calma ominosa y el velocísimo depredador, guardianes de una amenaza que el campamento apenas comenzaba a comprender. La niebla avanzó, espesándose, mientras la campiña parecía contener la respiración. El mensajero dio un paso al frente y con voz firme indicó la orden final: que nadie muestre miedo. Era un mandato para que, aunque no lo dijera, sostuviera la llama débil que aún quedaba en vuestros corazones. Entonces llegó el grito, no un grito humano o animal, sino el bramido de un mundo antiguo reclamando su espacio en el presente. Una mezcla aterradora de furia primigenia y desesperación contenida, que rozó la piel y sacudió la tierra en un estremecimiento profundo, que fue aplacado solo por el vínculo sagrado de un grupo que ya no era un conjunto disperso, sino un cuerpo único ante la inminencia. Tus dedos apretaron la empuñadura con una urgencia que no sentías desde el primer día de la guerra. Más allá del fuego vacilante y la humedad que mojaba la ropa, supiste que aquella madrugada era el preludio de un capítulo que nadie olvidaría. La historia giraba, implacable y cruel, y apenas iba comenzando. Y entonces, justo cuando creías haber entendido la magnitud de lo que estaba por venir, la niebla se quebró con un sonido que no era ni aullido ni grito, sino un susurro, bajo y reconocible, la voz de aquello que había esperado, silencioso y paciente, para cruzar el umbral entre el mundo que conocéis y el abismo insondable. Algo se movía en la penumbra, un suspiro apenas perceptible que parecía venir de las entrañas mismas del bosque. El aire, denso y cargado,
se volvió aún más frío, como si el invierno estuviera dispuesto a estrangular el poco calor que aún se resistía en el campamento. Los ojos de todos se clavaron en ese rincón donde la niebla parecía palpitar con vida propia. La figura oscura alzó un brazo lentamente, sin prisa, señalando la dirección de donde provenía aquel susurro enterrado entre los árboles. No había palabras, pero su presencia era un mandato. Los soldados, atrapados en ese instante suspendido entre el miedo y la acción, comenzaron a separarse con cautela. Respiraste hondo. El frío le clavaba agujas a tus pulmones, pero había una electricidad en el aire que te removía desde lo más profundo. Un latido acompasado con la oscura presencia que avanzaba. El tambor persistente del martillo sobre el yunque se había silenciado, como si esperara que todo el mundo contuviera la respiración. Desde el otro lado de la arboleda, un sonido irregular comenzó a perfilarse. No eran pasos, ni siquiera pisadas humanas. Era un arrastre pesado, lento, como si la tierra misma se quejara al ser perturbada. Entonces, un crujido seco partió el aire, un ruido que hizo que varios soldados tensaran los músculos y alzasen sus armas con manos firmes. Pero tus ojos no parecían capaces de apartar la mirada de la sombra que emergía entre las brumas. No era un simple animal, ni una sombra errante. Era una presencia que parecía haber estado aguardando una eternidad, con ojos que brillaban como brasas negras bajo un capucho de niebla. El mensajero dio un paso atrás, dejando claro que la prioridad ya no eran los pergaminos ni las órdenes, sino la amenaza que se desplomaba ante vosotros con la gravedad de una sentencia. Al filo de la fogata, las llamas crecían y menguaban, proyectando riesgamente fragmentos de luz que luchaban contra aquel espectro que se deslizaba sin hacer ruido, pero que llenaba todo el espacio de un frío mordiente. Una ráfaga helada cruzó el campamento, haciendo que las capas se agitasen y anduvieran como fantasmas danzantes. El aire se rompió con un sonido extraño, un gruñido largo y profundo que reverberó por los árboles, una advertencia sin forma que contenía siglos de furia contenida. Un joven soldado murmuró una plegaria, rota sus ojos buscando algo o alguien que pudiera salvarlos de lo desconocido. Pero en ti se despertó un fuego distinto, una atención aguda y una determinación que rozaban lo irracional en aquel mar de incertidumbre. El ser oscuro se acercó unos pocos pasos al campamento, y casi al instante una segunda figura emergió de la penumbra. Esta criatura era más pequeña, veloz, con movimientos erráticos, como un relámpago que atravesaba la tormenta silenciosa. Sus ojos relucían con una luz animal, casi salvaje, y su respiración era un ritmo agitado que hablaba de hambre y cazador. Los soldados comenzaron a moverse, organizándose en un murmullo ahogado de comandos breves y calculados. Cada músculo parecía despertar del letargo. Cada mirada era un disparo hacia la sombra que amenazaba. Sentiste el frío calar aún más profundo, un hielo que no solo estaba fuera, sino que ahora se instalaba en el fondo de tu conciencia. El mensajero finalmente habló otra vez. Su voz era un filo que portaba el manto de la noche. Que nadie muestre miedo. La orden no admitía discusión.
Pero su peso era más que eso. Era un grito silencioso que encendía la chispa rebeldía contra la devastación inminente. Un ulular desgarrador rompió la calma frágil, abriendo un abismo de sonidos bestiales y lejanos, ni totalmente humanos ni del reino de los animales. Esos gritos se extendían como un eco largamente guardado que golpeaba las costillas de cada alma presente. El campamento cedió ante este rugido, un latido sincronizado de corazones golpeando con fuerza en la oscuridad. Algunos soldados cerraron los ojos, en un intento inútil de escapar a la realidad que ya les penaba. Otros apretaron con fuerza las lanzas o espadas, aferrándose a la única certeza palpable, la oportunidad de luchar. El fuego de la fogata lanzó chispas al cielo, y esas pequeñas luces parecían entonces las únicas guardianas de una esperanza tenue, un resplandor que desmentía la expansión creciente de la sombra. Entre las sombras, una mano huesuda emergió lentamente, proyectándose hacia el grupo como una invitación macabra al silencio que se avecinaba. Una oleada de escalofríos recorrió las espaldas de todos. Era el signo de un poder que iba mucho más allá de la carne y el acero. Un crujido a tu derecha alteró el aire con la intensidad de una alerta inmediata. Giraste apenas para encontrar a uno de tus compañeros, ajustando la coraza con manos temblorosas, sus ojos abiertos de par en par, reflejando el abismo que se cernía. Ese simple gesto fue suficiente para hacer que toda la energía contenida se liberase en una corriente invisible que había estado esperando por ese instante. El gigante de sombra, a pocos pasos de la fogata, dejó escapar un suspiro que parecía arrancado del fondo de un pozo sin fin. No había nada de furia, ni de prisa, solo una calma enigmática, la de quien ha decidido que ya no hay vuelta atrás. La criatura pequeña se movió entonces, rápida y errática, una chispa entre la oscuridad que rompía la pesada quietud del bosque. Su rugido agudo se mezcló con el ulular lejano, señal inequívoca de que la cacería había comenzado en serio. El fuego lanzó su último grito en forma de destellos anaranjados, mientras la niebla parecía cerrarse, siendo un abrazo pesado sobre la tierra y los cuerpos erguidos. Tus ojos encontraron una vez más los de la figura principal, y en ese instante silencioso reconociste algo terrible. Aquella sombra no era solo un presagio, era el viejo pacto de guerra, la promesa prístina de que este amanecer sería recordado como el día que el destino dejó de esperar. Un viento helado cruzó el campamento, arrastrando consigo un susurro roto, como un juramento antiguo que sólo los locos se atreverían a pronunciar. La mano que una vez sostuvo la espada se cerró con fuerza, preparando el cuerpo para la tormenta que apenas comenzaba. Y entonces el ruido que nadie quiso oír terminó por perforar la noche. Un sonido seco y violento, como un crujido que desgarraba el velo entre el mundo y el abismo. Algo, oculto desde hace siglos, acababa de romper su cadena, y tú supiste con la certeza que solo otorga el frío, que hiela el alma, que la espera había terminado. La historia estaba lista para desollar su lado más oscuro. Y nada volvería a ser igual. El silencio volvió a refugiarse en el campamento, pero esta vez no era el silencio pesado de la espera infinita. Había una quietud diferente, una calma densa que venía después de que la tormenta rompiera su primer ladrillo en la muralla de la rutina sombría. La gran sombra que había emergido del bosque se mantuvo inmóvil en el borde de aquella tenue luz
que ofrecía la fogata moribunda, como si comprendiera que el juego de la espera ya había terminado y solo quedaba enfrentar la caída que le seguía. Tus dedos aún aferraban la empuñadura de la espada, pero el peso que sentías no era solo el frío del metal, era el eco de una decisión tomada silenciosamente, algo que había crecido en la penumbra del cansancio y se había convertido en la chispa para romper la odiosa repetición del gris. Los soldados, dispersos en pequeños grupos, comenzaban a tomar conciencia del despertar colectivo que se reclamaba en el aire. No era una efusión desenfrenada, sino un movimiento contenido, medido, el reflejo de quienes entienden que la lucha no se gana con bravuconadas, sino con firmeza y un corazón templado por la resistencia. Algunos ajustaban el equipo con manos que temblaban, otros intercambiaban miradas veloces. Por un instante, la camaradería a flor de piel, profunda y real, emergía en el frío como un pequeño triunfo. El mensajero, todavía con el pergamino arrugado entre las manos, se desplazó con un paso más seguro. Y aunque su rostro seguía marcado por cicatrices tan invisibles como las dudas, el brillo que ahora cargaba en las pupilas era inequívoco. La madrugada era un umbral abierto hacia algo que traía agudos. También desapareció entre los árboles, como llevada por la voluntad de quien ha cumplido su parte en un pacto tácito. Lo que llegó a tus oídos fue solo un último aullido lejano, un eco que ya no amenazaba, sino que se disipaba junto con la niebla que empezaba a retroceder. Al pasar unas horas, el sol comenzó a trepar tímidamente en el horizonte, desplegando sus dedos dorados sobre el gris marchito del suelo embarrado. Era como si la tierra misma exhalara un suspiro, sintiendo que el ciclo sombrío que aprisionaba el campamento había llegado a su fin. El aire, antes impregnado de humedad pesada y metal oxidado, trazaba ahora un perfil más ligero, donde podía caber una esperanza discreta pero firme. Visualizaste a tus compañeros rodeando la fogata, cada uno en una postura que capturaba la mezcla complicada de alivio y prudencia. No había celebración ruidosa ni palabras grandilocuentes, solo miradas que ofrecían una promesa silenciosa. Hoy habían sobrevivido no solo al invierno exterior, sino a la noche interior de la impotencia. Los sonidos usuales retornaron con delicadeza. El taconeo apagado de botas rejuvenecidas se deslizó por el campamento. La brisa jugueteó con las mantas ásperas y el humo de la fogata se mezcló suavemente con el aliento azul del amanecer. Incluso el leve golpeteo del martillo sobre el yunque volvió, esta vez sin su anterior monotonía pesada, sino con un pulso renovado, como el latido persistente que acompaña la vida después de una crisis. En ese momento te permitiste un instante para cerrar los ojos, aspirar profundo y sentir el mundo girar a tu alrededor. Un mundo que no prometía certezas absolutas, pero sí la valiosa sensación de que el tiempo podía ofrecer nuevas historias. La historia que parecía dormida despertaba lentamente, renovada por la voluntad colectiva, por la combinación frágil de miedo y coraje que acababa de dibujarse en el aire. Con la luz acariciando tu rostro, volviste a sostener la espada con menos tensión, como quien asume el acompañamiento firme de un viejo amigo que ha visto heridas y victoria. Invitaba al descanso y a la paz. Y así en esa calma renovada, mientras la brisa fresca barría los últimos vestigios de la niebla,
Tú supiste que, aunque la guerra todavía tejiera su telaraña en el horizonte, ese amanecer no habría sido en vano. El ciclo cerrado, la historia dulcificada por la esperanza, te permitió por fin soltar la espada, dejar que los párpados se hundieran con la suavidad de una almohada antigua y deslizarte despacio hacia un sueño que no negó la realidad, sino que la abrazó con la paciencia tranquila de quien sabe que, aunque la oscuridad vuelva, la luz siempre encuentra su camino. Y mientras Morfeo tejía su manto sobre ti, el mundo seguía girando, llevando con él nuevas historias, nuevas sombras y nuevas luces. Pero por ahora, en ese instante delicado, el campamento dormía en paz.